Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, hoy es jueves y hoy tenemos un panel. A mí me encanta platicar con estos muchachos porque estamos entre colegas, entre amigos y estamos hablando de temas que son de vital importancia para la democratización de la palabra, para la democratización de los medios en nuestro país. Está con nosotros Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPA. Bienvenido, Leonel. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para quienes nos ven a esta hora. También está con nosotros Vilma Patricia Laínez, periodista de YSUCA. Vilma, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a esta entrevista. Andás siempre corriendo, ¿eh? Sí. Venís de la asamblea, dijiste. Cubriendo la plenaria ahora. Pero aquí estamos, dispuestos a compartir nuestras ideas, la lectura que hacemos de este tema que da mucho para hablar. Perfecto. Y está también con nosotros Walter Raudales, periodista y escritor, director del periódico El Independiente. Walter, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, para servirte. Yo siempre recuerdo, Walter, aquel programa que tenías en la RCS. Donde Sí, empezabas con Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, sí, el contacto. El contacto, ya, buen Sí, rato. contacto en RCS. Al pan pan y al vino vino. Entraba, Sí. El contacto abría con un editorial que se llamaba Al pan pan al vino vino, que era un editorial y después la gente ¿Qué hace? respondía. 2 años? No, en el 2001 fue que se cerró el programa, más o menos. Sí. 12 años. 12 años 13 más o menos, sí. Ajá. Pero todavía hay bastantes recuerdos de ese Sí, programa. Sí, no, aquí pues sí, estamos. lo bueno se recuerda, Sí, sí. definitivamente. Gracias. Bueno, hoy vamos a abordar un tema, a mí me encanta porque sirve para que la ciudadanía tenga claras algunas cosas, sobre todo cuando sabemos que hay campañas que tratan de desorientar a la ciudadanía, de malinformar, de que la gente se pierda en conceptos. Justamente este espacio, Gente Ve Opiniones, surge para eso, para que la ciudadanía pueda aprender más, saber cómo está la realidad del país. Tiene que ver con un estudio que está realizando, que se está haciendo sobre el medio radioeléctrico. Pero antes tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa para hacer un balance justamente de cómo se encuentran los medios en nuestro país. Adelante. Las diferentes organizaciones que se aglutinan en la Red por el Derecho a la Comunicación externaron su satisfacción tras el reciente encuentro con el relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, que se mostró a favor de un sistema más diverso de los medios de comunicación en el espectro radioeléctrico salvadoreño. Que saben que la democratización de la comunicación es fundamental para la democracia, no es algo que tiene que ver únicamente con el sector privado de la comunicación, sino tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y con el fortalecimiento del derecho de todos los ciudadanos a expresarse, a comunicarse a través de medios de comunicación que realmente sean plurales y diversos, como lo ha establecido la OEA y la UNESCO, que sean medios públicos, medios comunitarios y medios privados. Así también, reconocieron la labor que realiza el superintendente de competencia en la búsqueda de reglas claras en la televisión abierta a través del estudio de medios que desarrolla, tomando en cuenta que las televisoras pasarán de análogas a la señal digital en el año 2018. Creemos que por cuestión de transparencia, por cuestión de reglas claras, por cuestión de competencia, este estudio es importante, por lo cual nosotros manifestamos un firme apoyo al estudio que se está llevando a cabo. Y hacemos nuevamente, como les repito, el llamado a que tomemos en consideración los resultados que este estudio arrojará, los cuales permitirán tener un espectro televisivo mucho más democrático y permitirá también para un futuro, como ya lo mencionaba José Luis, poder establecer un proceso de democratización en este sentido. También aseguraron que no están impulsando la expropiación de los actuales medios del espectro radioeléctrico, señalando que lo único que buscan es la democratización. Esto pasa por ampliar la conformación de la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. A nosotros no nos interesa atacar a la empresa privada. Eso es importante dejarlo claro. Lo que sí nos interesa es la democratización de los medios de comunicación en este país. Esta nueva demanda que estamos trabajando se refiere directamente a la conformación del Consejo Directivo de la CIGET. Nosotros vamos a impugnar en la Sala de lo Constitucional esa conformación tan poco representativa, tan poco plural que hay en este momento en la Junta de Directores de la CIGET. Ustedes saben que únicamente 2 personas son los que la integran, un representante de la Corte Suprema de Justicia y un representante de la empresa privada.
Para democratizar el espectro radioeléctrico es necesario la ejecución de reformas políticas, que éstas sean planteadas por las diferentes fracciones partidarias y organizaciones sociales. Bueno, ahí teníamos la nota de Mario Zelaya, uno de los nuevos elementos del equipo de prensa de Gente B. Gracias, Mario. Bueno, la visita del relator especial de libertad de expresión de la OEA reviste una importancia trascendental y creo que es muy oportuno, ¿no te parece, Leonel? ¿O cómo lo ven ustedes, el hecho de que el relator Edison Lanza visite el país y se pueda llevar una impresión, ya vamos a hablar de cuál creen ustedes que puede haber sido la impresión, pero que se puede llevar una impresión más cercana a la realidad de lo que sucede en nuestro país? Sí, mira, hay varios aspectos interesantes que se pueden comentar sobre la venida del relator. Primero, que somos el primer país que visita el relator. Él fue nombrado por unanimidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco más de un mes, y El Salvador es el primer país que él decide visitar, y eso no es por casualidad. ¿A qué obedece? Es porque el debate que se está generando en El Salvador sobre este tema llama la atención de instancias internacionales, entre estas la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Es decir, estamos trascendiendo ya como país con el solo hecho de haber iniciado la discusión, ¿verdad? Ese es un primer elemento importante y el relator lo reconoció así, ¿verdad? Dijo que venía a El Salvador porque le parece que hay posibilidades de que en El Salvador avancemos en un proceso serio de democratización de las comunicaciones. Segundo lugar, es relevante, creo, mencionar que el relator se reunió con diversos actores institucionales, sociales, gremiales involucrados en este debate, además de reunirse con organizaciones sociales, medios alternativos, la academia. También se reunió con los privados, se reunió con ASDER, se reunió con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, ojalá que estas conversaciones que él tuvo, en las que lo que hizo fue presentar los estándares de libertad de expresión de la OEA, donde dice que no haya concentración de la propiedad de los medios, que haya democratización del espectro radioeléctrico, etcétera, se los presentó y les dijo, evalúen ustedes cómo está el esquema mediático del país a partir de lo que se plantea desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la tercera cosa, creo yo, muy relevante es que le dejó el mensaje al país. Él lo planteó en un foro público convocado por las Naciones Unidas, donde dijo, El Salvador no puede dejar de lado, al hablar de ampliar, de hacer más inclusiva la democracia, el debate sobre las comunicaciones, porque juega un rol importante el cómo esté configurado el esquema de medios del país. En la medida en que hay una mayor diversidad mediática que permite que las diferentes voces se puedan expresar, entonces hay una mayor compatibilidad con la democracia, ¿no? Por eso que hemos hablado, creo, en otros programas, el componente deliberativo que tiene la democracia, que consiste en que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la construcción de lo público, que sus intereses, que sus opiniones cuenten en la construcción de la agenda pública. Y eso se garantiza en la medida en que tenemos una diversidad de medios privados, de medios públicos, de medios comunitarios. Y el relator además se ofreció, ¿verdad?, para poder facilitar, asesorar, acompañar el debate en El Salvador. Así que el gobierno, cuando convoque a un diálogo nacional sobre este tema, tiene la oferta del relator de libertad de expresión de apoyar este proceso, como lo ha hecho la relatoría en otros casos. El último es Uruguay, donde el próximo 16 de diciembre se va a aprobar una nueva ley de comunicación, en la que, por cierto, los privados han participado. Creo que ASDER y MEUNO deberían mejor de seguir el ejemplo de Uruguay, donde el sector privado se sentó en la mesa con el Estado, con los comunitarios, y donde ha salido una ley, ¿verdad?, resultado de ese debate plural. Creo sería mejor, en vez de montar campañas desinformativas, como esta, donde dicen que el espectro radioeléctrico ya está democratizado. Se vierten una serie de conceptos ahí que realmente son... Entonces el ofrecimiento del relator, creo que debemos de, como país, gobierno, sociedad civil, medios,
tomarle la palabra. O sea, ha sido muy generoso en venir y en ofrecerse para acompañarnos en esta discusión. Bien interesante lo que planteas porque para que la ciudadanía lo tenga, ese último concepto del que hablaste de la correspondencia que debe haber entre el sistema democrático del país, el sistema político, y el tinglado de medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación pueden ser un potenciador de esa misma democracia, de la inclusión, de la participación, pero también puede ser sí, fíjate que el balance que hace el relator de la OEA sobre El Salvador es que es reconocible que El Salvador tiene avances importantes en materia de libertad de prensa, de expresión, en la medida en que no hay censura previa, que no hay un Estado que intente controlar los medios. Reconoce también que hay avance en materia de acceso a la información pública, que a pesar de algunos inconvenientes que ha habido en el proceso de implementación de la ley, es loable que El Salvador tenga una ley que permita acceso a la información, pero donde él encuentra algunos inconvenientes es precisamente en cómo está configurado el esquema mediático. A él le preocupa, por ejemplo, que en El Salvador los medios comunitarios y públicos ni siquiera estén reconocidos en la ley. Le preocupa a él que, por ejemplo, la ley establezca mecanismos para asignar concesiones que privilegien el criterio económico sobre otros criterios, como lo podrían ser el proyecto de comunicación, etcétera. Y la renovación automática, me imagino. Exactamente, que entonces el relator sí se llevó esa preocupación y por eso es que él, además de la participación pública en el foro que mencioné, se reunió con nosotros. Tenemos alguna expectativa sobre la reunión que él tuvo, especialmente con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque hoy por hoy son los magistrados de la Sala los que tienen en sus manos la posibilidad de propiciar un proceso de reforma, emitiendo sentencias de inconstitucionalidad sobre demandas contra la ley de telecomunicaciones que tienen ahí pendientes de resolver. Entonces, el que el relator se reúna con ellos, nosotros pensamos que puede dar algún resultado. Además, Florentín Meléndez, uno de los magistrados de la Sala, fue presidente de la CIDH, es conocedor de los estándares de libertad de expresión de la... Es más, yo recuerdo que hace como 5 años, cuando la entonces relatora de libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, vino a presentar allá a la UCA los estándares, quien la acompañaba, la flanqueaba, era precisamente Florentín Meléndez. Entonces nosotros tenemos alguna expectativa por ahí con la Sala de lo Constitucional. Listo. Walter, ¿cómo ves vos esta visita? Y todo lo que se da alrededor de tan importante llegada. Bueno, es importante desde luego, ¿no? Pero no, digamos, no recargaría todas las expectativas y esperanzas. Son diplomáticos al fin de cuentas y dan sus opiniones, no son vinculantes. Pero bueno, yo pienso más, por ejemplo, en la frase del padre Ignacio Yacuría, ¿no? El rector y mártir. Él decía que el pueblo haga oír su voz, o sea, que el pueblo exija, ¿verdad?, expresar su voz. Claro, el problema es cómo y dónde hago oír mi voz. ¿Cómo el pueblo se va a hacer escuchar si los medios se cierran? ¿Cómo el pueblo va a hacerse oír si hay un monopolio, si hay una concentración de los medios de comunicación? Entonces, en esa lógica, creo yo que El Salvador ha entrado en el debate, y es aplaudible, un debate que se viene originando y subiendo desde América del Sur, ¿no? O sea, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ahora Uruguay. Entonces, en esa ola latinoamericana, ¿no?, que viene desde el sur, de esa búsqueda de la democratización de las comunicaciones, es fundamental. Porque, bueno, la visita es importante, ya lo dije, pero no hay que esperar más que unas declaraciones importantes, y está bien, ¿no? Y ojalá tengan su incidencia, sean retomadas. Pero lo importante aquí es cuál es el rol, digamos, de la población. Ahorita hay un grupo de profesionales, académicos, periodistas, comunicadores, organizados en diferentes instancias, la red de las comunicaciones, un grupo de ciudadanos, por ejemplo, abogados y profesionales que fuimos a presentar un recurso a la superintendencia la semana pasada. Hay muchas voces, ¿no? Lo importante es cómo estas voces nos unimos, digamos, y hacemos valer nuestra petición, nuestro deseo de que se democraticen las comunicaciones, porque lo que está detrás de todo esto es que El Salvador ya no es el mismo. O
sea, El Salvador ya no es El Salvador de las dictaduras militares, ya no es El Salvador, digamos, de las argollas económicas, de la oligarquía financiera. Ahora en El Salvador el pueblo está haciéndose escuchar, ¿verdad? Y yo sugeriría que los grandes propietarios de los medios de comunicación no se cierren, digamos, ante esta realidad. Porque si se cierran y crean esas falsas expectativas, campañas desinformativas, engañosas, equivocadas, ellos son los que se van a equivocar, porque esta fuerza del pueblo que está surgiendo ya no la puede detener nadie. Y los medios de comunicación ya no son propiedad de una clase social, sino que ya hay una nueva generación que está exigiendo definitivamente hacerse oír. Entonces, cuando lo analizamos en esa lógica, todas estas expresiones de profesionales, de la gente, ya son indetenibles. Entonces, sentémonos a platicar, sentémonos a debatir y que las instituciones hagan lo propio. La Corte tiene que hacer lo propio, la Asamblea tiene que hacer lo propio, las instancias, la Superintendencia tiene que hacer lo propio. Entonces, habrán algunas que se cerrarán, habrán otras pero que es indetenible esta ola de transformación y de cambio es indetenible, ¿no? Bueno, esta conversación misma que tenemos esta noche aquí justamente es parte de ese debate y de la importancia que señalaba Leonel, que está cobrando el tema y que, bueno, en este caso ha llamado la atención incluso del relator, que ojalá, como decís, el informe que elabore sume a este esfuerzo que como país estamos haciendo. ¿Cómo lo ves como periodista, como en el día a día? Ustedes que están en el corre veidile, en el análisis diario de la situación e interpretando a la gente lo que sucede. ¿Cómo ves que este debate pueda sumar a ese esfuerzo que medios como el que vos trabajás, Vilma, sigan ejerciendo esa labor de orientar a la ciudadanía y que más espacios existan en esa misma línea? Bueno, como ha dicho Walter, hay esa necesidad de ampliar esa visión de realidad que se tiene del país, porque como usted lo dice, uno que anda en la calle, que entrevista, que tiene que enfrentar a un sinfín de realidades, entonces ve esa necesidad de que no solo puedes tener limitado el concepto de la realidad de este país y cuando escuchas a estos medios, cómo es imposible que la realidad, cómo ellos ven la realidad del país, esa realidad que la están construyendo diario, crean de que es la única realidad que hay en este país. Yo a veces escucho los anuncios que hay de las campañas de Medios Unidos, que cuando las personas escuchan un anuncio de cómo prevenir una enfermedad, adquieren el poder de prevenirse. O cuando, entonces yo, ¿qué tan limitada es la visión que tienen de democracia en este país cuando sabemos que hay mucha creatividad desde las comunidades, hay mucha creatividad desde lo profesional, desde las mujeres mismas? Porque las mujeres, por ejemplo, hay una organización de las dignas que tienen que crear una radio en internet porque no pueden acceder a una radio como en el espectro. Y yo decía, y qué bien que es la sala de lo constitucional, qué bien es que es la Corte la que tenga que decidir de esta, para que no se diga un día en martes negro o un lunes negro en El Salvador porque el gobierno o el presidente de turno haya tomado una decisión. A veces es bueno que otro organismo de Estado consciente de esta realidad que hay en el país tome esta decisión, y yo creo que sí se va a abonar con lo que ha dicho el relator de la OEA que vino a El Salvador, porque hay esa necesidad, ya no es un grupito pequeño que lo está exigiendo, hay más voces que se han unido a la exigencia de ARPAS, hay más voces que quieren de que la democracia se amplíe y no solo sea limitada a cierto grupo. Definitivamente ese debate es urgente y qué bueno que está subiendo cada vez el volumen, ¿no te parece, Leonel? Sí, yo creo que es relevante dos cosas. Mira, uno es que el tema está en la discusión pública. Claro. Y creo, como dice Walter, que va a seguir. Y más lo bien, hasta los medios tradicionalmente ligados a la oligarquía, que pertenecen a la oligarquía, hasta ellos están en el debate. Claro, es que se vieron obligados a crear esto, pero yo siento que la respuesta fue equivocada. No, por supuesto. O sea, no fue una respuesta inteligente, es decir, miren, sentémonos y platiquemos y va a pasar lo de Clarín en Argentina, ¿no? Que se cerraron hasta que al final
vieron que no tenían alternativa, ¿no? Y tuvieron que aceptar la legislación y lucharon todavía en unas apelaciones y siguieron, o sea, se resisten a los cambios, se resisten a entender que estamos en otro nuevo ciclo de la humanidad, pues. O sea. Yo por eso ponía el ejemplo de Uruguay, que quizá valdría la pena que comentemos, porque los medios privados uruguayos aprendieron la lección de los argentinos. Los argentinos primero intentaron silenciar el debate, no sacándolo en sus medios, pero cuando el debate, a pesar de su silencio, creció, desbordó porque la gente estaba en las calles y eso, entonces optaron por la otra estrategia, que es satanizarlo. Claro. Así como están visibilizarlo, pero de manera distorsionada, demonizando las propuestas. Ninguna de las dos estrategias le funcionó, y entonces al final se quedaron fuera del debate y la ley se aprobó. Claro. Hay un compañero, Néstor Buzo, que nos comentó una vez, dijo, nosotros dejamos en la ley algunas cosas que íbamos a negociar con los privados, pero como no entraron al debate, se aprobó así. Los uruguayos aprendieron la lección de los argentinos y con una visión menos troglodita y más civilizada, aceptaron ir a la discusión. Se creó una mesa donde llegaron los privados, los comunitarios, el gobierno, las organizaciones sociales, la academia, y se hizo una discusión. No en todo estuvieron todos de acuerdo, pero hay una propuesta de ley que se va a aprobar próximamente y que es resultado de esa discusión en la que participaron todos. Entonces, por eso nosotros le planteamos a AME1 y a ASDER que mejor dejen esta actitud de intentar confundir a la gente, de engañar, diciendo que ya está democratizada la comunicación, y que mejor participemos en un debate serio, desprejuiciado, transparente. Mira, yo decía en la conferencia de prensa que dimos recientemente que si ellos llegaran al debate, lo primero que descubrirían es que estas propuestas no son para afectar sus intereses. No son ni para quitarle frecuencias a nadie, no son para cerrar medios. Nosotros no estamos proponiendo eso. Sí, porque el que propone cerrar medios... En la conferencia aclarabas que no está hablando de ninguna expropiación. Si aquí el que anda proponiendo cerrar medios son ellos. Claro. Y no TCS, el 2 y Megavisión tienen una confabulación para revertir la concesión del Canal 11. Es decir, son ellos los que están planteando cerrar. Nosotros lo que estamos planteando es abrir, que haya más medios de comunicación, que aprovechemos posibilidades como la que nos da la digitalización del espectro radioeléctrico para generar una mayor diversidad mediática en el... Entonces, lo primero que ellos constatarían es que no se les quiere despojar de lo que ya tienen, ¿no? Lo que pasa es que como han tenido siempre el control de las instituciones, el control económico, no han dado ese salto, porque es un salto epistemológico realmente, es decir, de conocimiento, tienen que entenderlo, pues, o sea, de comprensión, y no han llegado a ese nivel. Lo que sucede después es que quedan únicamente en la amenaza que ellos sienten que se les va a afectar. Hay un estudio que está haciendo la Superintendencia de Competitividad, un estudio del cual hablamos largo y tendido con el superintendente Francisco Díaz. Pero tenemos una nota de cuando ellos lanzaron este estudio y explicaron de qué se trata, los alcances y los objetivos que tiene. Veamos la nota para que eso nos sirva de punto de partida, ¿les parece, muchachos? Veamos la nota. El superintendente de competencia Francisco Díaz explicó que el estudio que realiza surge luego de una consulta formulada por el superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones durante la administración de Luis Méndez el pasado 10 de marzo. Porque dijo, se encuentra analizando la CIGET la factibilidad y conveniencia de liberar porciones de 6 MHz de espectro radioeléctrico para ser empleados en servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. El funcionario señala que no pudieron hacer el estudio en el momento que la CIGET solicitó la opinión, por falta de recursos, lo que les obligó a apretar el cinturón y buscar fondos para ejecutar el análisis. Consultoría que requiere de la presencia de expertos internacionales por 2 razones. La primera, porque en El Salvador todavía no existe la experticia que combine competencia y temas especializados como estos. ¿Por qué? Porque el tema competencia en El Salvador data de 2006 a la fecha, no hemos acumulado todavía ese conocimiento.
Y segundo, porque un consultor externo, extranjero, nos garantiza la imparcialidad que este tipo de estudios debe de tener. Para realizar el estudio, se ha contado con la participación de representantes de diferentes medios de comunicación, a quienes les han planteado que sin un estudio actualizado sobre las condiciones de competencia del mercado de televisión abierta, no es posible realizar el análisis técnico, jurídico y económico a fin de que sea el más óptimo que exige la ley de competencia. Entre otras cosas, la identificación general de los agentes que participan, incluyendo su importancia y por indicadores de su actividad económica. Por eso no debe sorprender que se pregunte cuál es la facturación, cuáles son los estados financieros, las características relevantes de los principales agentes económicos que demandan o que ofrecen, quiénes son los proveedores, la definición de los mercados relevantes. No estamos hablando de la televisión en general. Hay televisión por cable, hay televisión de tipo abierto, hay nacional, hay local. Al final, el estudio servirá para formular recomendaciones que contribuyan con la elaboración de políticas públicas. Listo, muchas gracias. Nuevamente Mario Zelaya con la nota. Walter, ¿cómo ves este estudio? Ahora, esto es limitado, o sea, estamos hablando, sí, claro. Hablábamos hace un rato más bien del contenido y hablábamos de cómo, de la correspondencia que debe haber con el sistema democrático. Pero en este caso estamos hablando de la competitividad, que es elemental. Yo lo veo excelente, excelente, porque estos medios que han hecho esta campaña contra este estudio están acostumbrados a no dar cuentas, están acostumbrados a manejar el Estado a su antojo y a utilizarlo para sus fines y su conveniencia. Entonces, no son transparentes. Entonces, yo no veo por qué una empresa, digamos, de comunicación que recibe del Estado una concesión que es un bien público, ¿verdad? No veo yo por qué se va a resistir a dar la información. De hecho, como decía el superintendente de competencia, no tenemos la experticia en el conocimiento y es necesario también tener toda esa información, ¿verdad? Y va a ser excelente conocer esos resultados. Bueno, pues tengo un poco de ansiedad por conocerlos también. Claro, el comportamiento de estos grupos monopólicos y de concentración de comunicación es atacar, denigrar, satanizar, que es lo que han hecho un poco con el estudio, pero no lo han logrado, porque antes lograban hacer cosas, hoy no les es tan fácil, no les es tan fácil. Y es que el problema es que el paradigma de los poderes ha cambiado, es importante eso, verlo. Mira, Ignacio Ramonet, que por cierto ha venido al país un par de veces recientemente, que fue director de Le Monde Diplomatique, escritor, comunicador, en la teoría de la comunicación, él sostiene que el paradigma de los poderes cambió. Él dice que ya no son los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo, legislativo, el orden no importa. Dice que ya no son esos tres los poderes del Estado, que los poderes del Estado son 5. El primer poder, el poder económico financiero. Vamos a poder desarrollarlo. El segundo poder, el poder mediático, el poder de los medios de comunicación. Y después los tres poderes políticos, ejecutivo, judicial y legislativo. Es mentira eso de que la Asamblea es el primer poder del Estado, eso es mentira. El poder es el financiero, es el económico. Y peor es que el cuarto poder que se le da. No, eso solamente eso, que el cuarto poder, los medios, no, eso. Los medios de comunicación son el segundo poder, ¿verdad? El primer poder es el económico y el financiero. Fíjate lo que pasa en este país y lo que ha pasado por mucho tiempo. El poder financiero, el poder económico, esas argollas económicas, que aquí tienen nombre y apellido. Hay este libro reciente del doctor Salvador Arias, sí, un par de grupitos de familias y todo. Ese poder económico financiero que controla la mayoría del engranaje económico del país, ese grupo económico tiene medios de comunicación también, ¿verdad? Es el mismo medio de comunicación. Y también tienen su partido político, ¿verdad? Tienen su instrumento político para tener influencia en el otro resto del partido. Hay un momento en el que tú dices, pero si tienen controlado todos los poderes, ¿verdad? Todos los poderes. Entonces, y los que no tienen controlado intentan comprarlos a través del financiero. Entonces, claro, en esa lógica,
¿verdad? Cuando tú lo ves de esa manera y después entras también en la geopolítica, ¿verdad? Tú ves cómo los medios de comunicación, ese segundo poder, se enlaza y hace casi cadena mundial con lo que se origina en CNN, pero no en CNN, sino que se origina desde las mismas entrañas del imperialismo. En la Casa Blanca. Entonces, en la Casa Blanca, en el Pentágono. Entonces, ¿verdad? Cuando tú ves que son como megáfonos, como repetidoras, como parlantes de lo que se origina allá, y van repitiendo lo mismo, Una vocería, nada más. Bueno, exactamente. Entonces, claro, ¿cuál es la lógica? Al final llegas a la conclusión de que aquí es una batalla de ideas entre dos modelos. Un modelo neoliberal, vean, a ultranza, que va hacia adelante. En este lado nuestro, por ejemplo, ese imperialismo no está en la lógica militar como está, por ejemplo, en el Medio Oriente, digamos, ahorita, ¿no? Suria, todo lo que tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te das cuenta, tenemos unos medios de comunicación que son comparsa, ¿verdad?, internacional. Entonces, yo diría que el llamado que haría yo realmente, primero que el pueblo busque las formas y las instancias de dar su opinión por todos los medios, ahora con la tecnología, con las que cada vez hay más medios independientes. Mira, lo que decía Ramonet, de eso, yo leí ese libro, el libro de él se llama La tiranía de la comunicación, lo leí hace como 10 años, pero por ejemplo ahora el paradigma también mediático está cambiando porque antes era en vivo, ¿se acuerda? El en vivo, hoy no, hoy cuando ya estás en vivo ya pasó, porque ya antes del en vivo está lo que se llama el tiempo real. Hoy con las redes, toda esa forma de comunicación tan inmediata, ¿no? Realmente te deja sorprendido. Entonces la comunicación va cambiando, y va cambiando de tal forma que ahora el pueblo tiene una gran participación. Decían que, por ejemplo, antes decían, la radio lo anuncia, ¿verdad? La televisión lo muestra, la prensa lo explica. Ah, bueno, y ahora pues, y las redes sociales, ¿cómo queda? Claro. O sea, está cambiando el paradigma, estamos cambiando todo, estamos realmente en una era nueva, ¿verdad? Así como hubo la era industrial, hubo la era del hierro, es decir, entonces estamos en otra era, entonces tenemos que irnos adaptando a esa nueva era. Vilma, ¿cómo lo ves? Es importante porque los medios también tienen que ser controlados, pues en el sentido no darles la pauta que seguir, pero escuchando un poco lo que dice don Walter, es el tema de la agenda que a veces establecen, y a veces establecen hasta la misma agenda del gobierno, establecen hasta la misma agenda del qué hacer de este país, y ves alguna noticia, le dan seguimiento a todos los medios, y es como que es la única información que existiera en este país. Entonces, sí es importante tener un estudio de esta naturaleza, porque eso te que nos diga claramente cómo está el asunto, porque hay cosas que hasta parecen mitos, otras cosas que se dicen. Sí, porque yo en el caso de las radios comunitarias, ¿cuánto costó tener la radio comunitaria, pues? ¿Y qué beneficios están llevando las radios comunitarias en aquellos pueblos donde, yo me acuerdo cuando estaba en Radio Victoria, la gente cómo usaba la radio para informarse, para comunicar de un lugar, de la gente que llegaba al pueblo, de Honduras incluso, llamándole a sus familiares que la vinieran a encontrar, gente de Estados Unidos llamando, un servicio que se estaba brindando de forma gratuita, la gente haciendo uso, y era bonito ver la gente haciendo presencia, pues la necesidad de la gente de informarse, de buscar nuevas opciones. Entonces, un estudio de esta naturaleza creo que va a explicar muchas esas dudas que hay, como por ejemplo se han adquirido las frecuencias, nadie ha dicho cómo la telecorporación ha adquirido sus frecuencias, tampoco como las radios, pues solo un empresario, solo una persona en este país tiene tantas radios, y como una frecuencia de las radios comunitarias compartida en todo el país. Eso no es justo, pues. Bueno, y eso es vergüenza de estar mintiendo, porque decir la mentira, ¿no? De decir de que ya está democratizado el espectro, sí, no, porque es una falacia. Porque tienen una visión bien, tienen una visión como muy limitada de lo que es democracia. Claro, lo que pasa es que solo lo ven desde su Es que democracia ¿no? es solo usar el micrófono y decir lo que uno le da la gana, democracia va más allá, y democracia incluso es
el poder del pueblo, para mí la democracia. Entonces la gente tiene que tener nuevas opciones y tiene que tener programación que le ayude, pues, que se eduque, información que vaya más allá que lo que el medio le quiera brindar. Leonel, ustedes siempre han hablado de ir más atrás y realmente investigar cómo es que nosotros hemos planteado esto, ¿no? Esta idea de hacer una auditoría del espectro radioeléctrico, de investigar cómo está distribuido el espectro y cómo se han otorgado las concesiones, se la hemos llevado a diferentes instituciones. Hay iniciativas parecidas a diferentes instituciones. Por ejemplo, a la Asamblea Legislativa le pedimos, hay en la Comisión Política de la Asamblea una propuesta de crear una comisión especial, así como la comisión especial que investigó a Francisco Flores o el caso Selenel, una comisión de ese talante, de ese perfil, de ese mandato para investigar las concesiones del Estado en el espectro radioeléctrico. Ahí está, esa propuesta no ha sido discutida. A la Fiscalía General de la República también le llevamos una demanda. El 10 de junio le presentamos al fiscal general una demanda pidiéndole que investigue también irregularidades cometidas. Le ponemos como caso emblemático los 6 canales de TCS, estos que van del 39 al 51. Esos están ahí solo con barrita. El fiscal no ha respondido, aun cuando nosotros le fuimos a pedir un informe, porque el Código Procesal Penal en el artículo 17 establece que cuando uno pone una demanda y 4 meses después no hay una diligencia fiscal, uno puede ir a pedirle un informe al fiscal. Nosotros fuimos, el fiscal no nos ha respondido. Parte sin novedad. A la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia también le hemos hecho la misma propuesta. Para agrado nuestro, la Superintendencia de Competencia, a quien no se lo pedimos, o sea, no es cierto lo que dicen quienes intentan descalificar el estudio de la Superintendencia diciendo que es una petición de nosotros. Ahora nosotros sí vamos a participar. Pronto vamos a ir a pedirles. Pero Chico Díaz dijo que fue la CIGET que se los pidió a ellos. Sí, fue. El superintendente aclara que ha sido la CIGET. Pero ahora sí, próximamente nosotros vamos a ir a pedirle al superintendente que ese estudio se amplíe también al ámbito de la radio, porque está únicamente para la televisión. Entonces a nosotros nos parece que para hacer completo el mapa hay que investigar también en radio. Ustedes también presentaron una demanda, ¿no es cierto, Walter? Sí, nosotros lo que presentamos a la Superintendencia de Competencia es que se revise y se investigue si TCS, el 12 y Megavisión, al unirse en esta campaña, digamos, de Medios Unidos, ellos han tenido un comportamiento anticompetitivo, esa es la palabra exactamente, ¿no? Y definitivamente cuando digamos, en el mercado se juntan, digamos, varios actores del mercado. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Puede ser para poner el precio, se puede ser para repartirse el mercado y en este caso para orientar campaña. Se han unido casi en un comportamiento de cartel. Pues, para evitar el ingreso de un competidor. Para evitar el ingreso de otro, en este caso de Canal 11, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que estamos pidiendo es si ese comportamiento anticompetitivo, ¿verdad?, de estos actores de la televisión viola la ley, ¿no? Entonces, creo que ellos también fueron a la Corte o a la Fiscalía, tengo entendido, a presentar cómo ellos adquirieron sus frecuencias, pues, sí, sus señales, pero no se presentaron cómo fue el proceso. Fueron a la Sala de lo Contencioso Administrativa y fueron a la Sala de lo Constitucional también, pero es contra Canal 11 y estuvieron en la gran presión y la gran exigencia para que el 11 dejara de transmitir, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo les dio pues un amparo en el sentido de que podían mantenerse. Entonces, está esa batalla, la verdad es que estamos metidos en una gran batalla. Esta oposición o esta crítica al estudio de la super de competencia de parte de algunos medios es bien sospechosa. Llama la atención porque uno puede decirse, bueno, ¿por qué estos medios se asustan tanto por un estudio que pretende constatar algo que los privados se jactan de hacer, que es competir libremente en el mercado? Que temer, no tendrían por qué tener esa ellos actitud. Dicen que compiten libremente en el mercado. Entonces, si eso hacen, ¿por qué temerle a un estudio de la superintendencia que lo que busca es verificar si efectivamente eso está sucediendo? Nosotros tenemos una teoría y es que
por la información que nosotros tenemos y por el análisis que hacemos, consideramos que este temor se debe a que este estudio de la superdecompetencia confirme al menos 3 cosas. Mira, la primera es que confirme que hay concentración mediática en El Salvador. Evidentemente, TCS, bueno, que es obvio, ¿no? Que se pueden ver esos grupos. TCS, que ahorita tiene 4 canales, más los otros 6 que ya dijimos, tiene una concentración casi monopólica. Tiene radios también. Además de que tiene radios, tiene agencias de publicidad, tiene cines, el Cinemark, esta marca estadounidense aquí la tiene TCS, y además de que participa en un montón de empresas de otros ámbitos. Hay un libro muy bueno de 2 argentinos, Mastrini y Becerra, que analiza la concentración de la propiedad de los medios en Centroamérica y para El Salvador. Entonces, primer temor es que se confirme eso. Segundo temor es a que se confirme que efectivamente hay prácticas anticompetitivas, que una de ellas puede ser, por ejemplo, lo que los compañeros fueron a pedir que se investigue, este comportamiento de estas 3 empresas televisivas que se han unido para confabular con una estrategia jurídica tratando de revertir el ingreso de un competidor. Y tercera cosa, ellos tienen miedo a que un estudio de la superdecompetencia confirme que se ha cometido irregularidades en la asignación de varias concesiones. Claro, ese es entonces por ahí es donde andan los temores. Por eso creo yo que es esta gran alaraca, esta gran bulla que se ha intentado descalificar a la superintendencia, un ente que ha demostrado mucha eficiencia técnica, mucha imparcialidad en los diferentes estudios de los diferentes ámbitos del mercado que ha realizado. Pero ojo, perdón, ojo ahí, porque cuando yo explicaba los 5 poderes, el financiero, el económico, ahorita, ojo porque este poder mediático y financiero, que realmente es un monstruo, o sea, la comparación de David contra Goliat no pega aquí, sería Pulga contra Goliat, pero a ese nivel, ojo. Esa desproporción. Es un desequilibrio increíble. Ojo, se está moviendo ese poder económico financiero, ese poder mediático, se está moviendo. Y hablan por ahí de que posiblemente estén llegando hasta manipular al Poder Judicial para golpear. Ahí viene un golpe por ahí en diciembre. Ojo, lo estoy anunciando, ¿verdad? No nos vayamos a pensar de que libremente y que no, hay que tener cuidado porque por ahí se escucha que a través de la Sala de lo Constitucional hay probabilidades de que golpeen a estos medios. De hecho, ya lo vimos cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo ampara al 11, corre ANEP y ASDER a poner en la Sala de lo Constitucional para dejar inválida la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces están usando a la Sala en ese momento y es peligroso que golpeen a la ciudadanía a través de la Sala también. Lo importante, y tengo que ir a una pausa, lo siento, pero lo importante es que este debate está abierto y que la ciudadanía tiene que estar atenta y aprovechar los espacios que existen, otros medios que como este espacio en el que estamos debatiendo. Pero no tenemos que contentarnos con el debate, tenemos que ganar la batalla, porque debatimos, pero perdemos la batalla, entonces hay que darla, ¿verdad? La ciudadanía lo que quisiéramos que comprendiera, porque a veces la gente dice, bueno, porque la gente a veces puede decir, ¿y si alguien tiene un medio, y qué? Otro tiene otro, cada quien tiene lo que... Pero, ojo, estamos hablando de cómo se hicieron de esos medios. ¿O qué significa tener un Porque medio? luego repercute en cómo los medios de comunicación abordan los temas de interés de país y cómo muchas veces son manipulados y se alejan totalmente de los preceptos elementales de la comunicación. Quiero que abordemos un tema, que me den sus opiniones para que la ciudadanía pueda tener la cosa más clara. Por ejemplo, el abordaje que se ha hecho de este tema de interés nacional, como es el de el expresidente Francisco Flores, y unos dicen 10, otros dicen 15, se habla hasta de 80 millones de dólares que pudieron haber sido manejados de manera ilícita por el expresidente, dinero que venía de donaciones del gobierno de Taiwán. ¿Cómo ves este abordaje y cómo esto se conjuga con lo que hemos estado conversando esta noche, Vilma? Bueno, ya lo decíamos fuera de micrófono, pues decíamos, el caso se ha
yo no sé, ya incluso nos está dando tanta cobertura, pero yo les decía a los compañeros que me terminó dando lástima Francisco Flores. Serían las imágenes que se presentaron, pero se dice que cuando uno humaniza a las personas, hasta el más criminal, da compasión. Y yo dije, ¿cómo es posible que Francisco Flores se pueda culpar de tantas cosas cuando él no estuvo solo? Y me atrevo a decir que el hechor intelectual de todo eso no creo que sea él. Fue el medio para desviar esos millones de dólares porque él mismo lo ha aceptado. Nosotros dimos cobertura a las 2 comparecencias que dio él a la Asamblea Legislativa y en la primera fue así como tan tranquilamente aceptar, sí, era una práctica que se hacía de todos los años. Sí, hasta llegó a un punto que dicen que rayó en el cinismo descarado, ¿no? Pero cuando piensas en las personas que para quien venía ese dinero, y también te preguntas si llevar a Francisco Flores a la cárcel es la única, digamos, justicia que se hace en este caso, porque la realidad de la familia... se recuperen esos millones. O sea, la realidad de la familia no va a cambiarse a Francisco Flores, le meten 15 años. El objetivo es el precedente. Es decir, en el país nunca se había dado el hecho de que un expresidente de la República pasara por un juicio de este tipo. Y es peligroso, digamos, porque pensar lo que piensa Vilma, porque el objetivo, digamos, de la cobertura mediática, porque esa es tu pregunta, ¿qué opinamos de la cobertura del caso Flores? O sea, ellos están usando, los medios de comunicación están usando, de derecha, están usando la intención y el objetivo claro de crear lástima en la población, victimizarlo y casi ponerlo como un mártir. Y yo siempre, y le digo a la gente, cuando vea esto, piensen en las personas de las colinas, ¿no? Las personas para las cuales venía esa ayuda que él se robó, literalmente. Desde luego, él ha sido un chivo expiatorio, pero él se creyó que él era un hombre poderoso, digamos, de la oligarquía. Y él fue utilizado por la oligarquía. Entonces, es que yo creo que en ese sentido es que quiere Vilma plantearlo. Exacto. Es decir, en el sentido en que Francisco Flores fue un instrumento, ¿verdad?, de la oligarquía, porque hay una pregunta. ¿Por qué el fiscal general no lo quiere acusar de lavado? Pero aparte de eso, ese delito está más fácil de probar, ¿no? Pero la razón pudiera ir porque al hacer la investigación sobre lavado, te vas a los destinatarios. No, pero es tan sencillo. Entonces, ¿quiénes recibieron esos dineros? ¿Hacia dónde los pasó Francisco Flores? Pero si es que tienen nombre y apellido. Además de la campaña de Arena, ¿los pasó para empresas privadas? Pero aparte de está claro. Pero mira, ¿en qué banco fue? ¿En qué banco se hizo? Y no fue en el Cuscatlán de Costa Rica. ¿Y quién era el director del Cuscatlán? Presidente del Cuscatlán. ¿Por qué no lo dicen? Tan sencillo. El presidente era Samayoa, pero el dueño era Cristiani. ¿Y por qué no llegan? Ahí está, pues. Es lo que te digo, detrás de él, pero entonces él fue utilizado realmente. No, entonces hay que verlo. En ese punto decía yo... Te planteo un elemento, Luis. En esa época en que Francisco Flores agarra todos estos dineros, muchas empresas se expandieron a nivel regional. Entonces, ¿no será que alguna de esa plata fue a terminar inyectada en algunas empresas que estaban en situaciones difíciles o que tenían intención de expandirse regionalmente? ¿Por qué el fiscal general de la República no quiere acusar a Francisco Flores de lavado? Es porque entonces se va a los destinatarios. Y ahí es donde está él, creo yo. Sí, porque ahorita se está juzgando solamente el manejo que él hizo. Claro. Pero yo también quería decir que por transparencia del caso debería el fiscal apartarse. Es que por los conflictos de intereses que han habido, y siento que si el fiscal está frente a este caso, que yo digo, este caso se va a caer. Siento que no se está investigando y tenemos un juez que ya está en la... ya está perdido, ¿no? Es un caso que desde mi punto de vista... la justicia tiene varias instancias, ¿verdad? Y está claro, ahí había que esperar que pase en la Cámara, ¿no? O sea, tampoco hay que juzgar por una primera instancia lo que ha pasado. O sea, el juzgado, el juez, pues se le ha señalado y se le ha dicho tanto, pero está la Cámara, y después de la Cámara está la Sala, y después de la Sala también está la Corte en pleno, también está la Sala de lo Constitucional. Es decir, hay diferentes instancias. No se puede, digamos, como agotar la justicia en este caso. Yo creo que estamos comenzando en ese caso, porque todos estamos asistiendo a un
escenario nuevo para el país, es decir, sin precedentes. Sin precedentes. Lo que vos destacabas que es el hecho, el precedente de que se juzgue por un delito que antes era impensable que se pasara en el país. Y además, por ejemplo, tenemos la experiencia en Costa Rica, 3 expresidentes, uno por un soborno menor, ¿verdad? Un caso con Alcatel, creo que fue, que recibió un soborno y preso, el que iba para la OEA, Rodríguez. Pero fíjate tú cómo, por ejemplo, el expresidente de Guatemala, y todos, es la famosa maldición del presidente de Taiwán, ¿verdad? Que hay una foto donde están todos. Todos ahí, todos presos, ¿verdad? Y el otro con cadena perpetua en Taiwán. Es decir, toda esa pacotilla de corruptos, ¿verdad? Entonces es importante también que los políticos entiendan, porque el asunto es un aprendizaje para el pueblo, un aprendizaje para un país, pero también es una gran lección para los políticos. Es decir, después de lo de Francisco Flores, ojo, ¿verdad? No es tan fácil. Como en México dicen que después de que termine un sexenio, un presidente se va, porque si se queda va preso o se lo terminan. Entonces, el país está cambiando, estamos en una gran transformación y yo creo que para la democracia el caso Flores ha sido realmente bastante aleccionador. El pueblo está tomando también una gran participación. Ha sido interesante todo esto que estamos viviendo, en un ambiente electoral, por supuesto, ¿verdad? Y yo lo que diría es que le llevó a perder también un poco la y para relacionarlo con la cobertura, me están pidiendo tiempo ya. Con la cobertura mediática, yo diría que el caso Flores refleja claramente una de las miserias de los grandes medios de comunicación de este país. Hemos visto cómo la prensa gráfica y el Diario de Hoy, por ejemplo, le han dado una cobertura sobredimensionada a este caso de Sigfrido Reyes y no hacen lo mismo con el caso de Francisco Flores. Es evidente. Es impresionante, ¿verdad? La cobertura sobredimensionada, además la manipulación que hay de este caso y las mentiras que... O sea, yo creo que este caso refleja que en este país, para avanzar en la democracia, como decíamos, es necesario otro modelo de medios de comunicación. Definitivamente, y con esa idea nos vamos a quedar. Y les invito para que esta sea solo una de muchas conversaciones que tengamos en estos días sobre este tema. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, Walter. Leonel. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gen TV. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen muy buenas noches.